A veces, un solo juego puede cambiarlo todo. Hay estudios que están al borde del abismo, sin dinero, sin apoyo y con un pie en la tumba, hasta que lanzan ese título que lo revierte todo. Hoy veremos 10 casos en los que un videojuego no solo fue un éxito, sino que literalmente salvó a su empresa de desaparecer para siempre. Y empezamos con Spyro the Dragon, el dragón que logró encender la chispa. Este juego salvó literalmente a Insomniac Games de desaparecer del mapa, porque sí, antes de ser ese estudio gigante que hoy hace Spider-Man o Ratchet y Clank, estaban al borde del abismo, y todo empezó con un dragón morado que, en principio, nadie se tomaba en serio. Insomniac venía de un fracaso enorme con su primer juego, Disruptor, un shooter para PlayStation que, aunque era decente, vendió poquísimo. Tan poco que el propio estudio admitió que si su siguiente proyecto no funcionaba, cerrarían. Así de claro. En esa época el mercado estaba dominado por los shooters oscuros y juegos violentos, pero ellos decidieron ir a contracorriente y apostaron por algo totalmente distinto. Un plataformas colorido, alegre y con un protagonista adorable, y ahí nació Spyro the Dragon. El proyecto fue casi un salto al vacío. Sony no confiaba demasiado en que un dragón feliz fuera a competir con gigantes como Crash Bandicoot, pero cuando los de Insomniac empezaron a enseñar el juego, algo cambió. Los gráficos eran una locura para su época, mundos enormes, sin tiempos de carga, llenos de color y con una fluidez que parecían magia. Además, el propio Spyro tenía una personalidad única, con ese aire de rebelde pero simpático que conectó al instante con todos los jugadores. Y cuando salió en 1998, Spyro fue un éxito rotundo. No solo vendió millones, sino que puso a Insomniac en el mapa. Pasaron de ser un estudio al borde del cierre a uno de los nombres más importantes del catálogo de PlayStation. Y ojo, también ayudó a consolidar la propia imagen de Sony como la casa de las grandes mascotas de los 90, junto a Crash y compañía. Después llegó Dead or Alive, el golpe que resucitó a Tecmo. A mediados de los 90, Tecmo lo estaba pasando fatal. Sus juegos no vendían, los arcades ya no daban dinero, y la compañía tenía más deudas que esperanza. Y ahí apareció un tipo llamado Tomobono Takagi, un programador joven, rebelde y con cero miedo a arriesgarlo todo. Y Takagi estaba harto de que Tecmo no destacara en nada, así que se propuso crear un juego de lucha que superara a Virtua Fighter, que en ese momento era el rey del género. Pero claro, no tenían presupuesto, ni apoyo, ni prácticamente fe dentro de la empresa. Tecmo estaba tan hundida que ni siquiera querían invertir en nuevos proyectos, así que Takagi tuvo que convencerlos prometiendo que este juego sería distinto a todo lo que habían hecho antes, rápido, fluido, espectacular y con un toque, digamos, atrevido. Y vaya si cumplió. Dead or Alive debutó en 1996, con un sistema de combate increíblemente táctico, lleno de contras y animaciones fluidas, pero lo que realmente llamó la atención fue su estilo visual, personajes muy detallados, escenarios interactivos y, por supuesto, las famosas físicas de los personajes femeninos, que en los 90 fueron un fenómeno. Tecmo, que venía en caída libre, de repente tenía entre manos un éxito mundial. El juego arrasó en los arcades y luego en consolas, especialmente en PlayStation y Starun. Las ventas salvaron a Tecmo de la bancarrota, y la saga se convirtió en su nueva gallina de los huevos de oro. Gracias a Dead or Alive, la empresa no solo sobrevivió, sino que volvió a ser relevante en la industria, abriendo la puerta a juegos como Ninja Gaiden y futuras secuelas del propio Dead or Alive. Más tarde, The Elder Scrolls 3 Morrowind cambió el destino de Bethesda. A finales de los 90, Bethesda estaba prácticamente muerta. Venía de varios fracasos brutales. The Elder Scrolls Arena y Daggerfall eran juegos enormes y ambiciosos, pero llenos de bugs, y las ventas no daban para mantener la empresa a flote. Encima, habían intentado meterse en proyectos rarísimos como The Terminator Future Shock o Redguard, y todos se estrellaron. Las pérdidas eran tan grandes que Bethesda estuvo a semanas de cerrar. Entonces apareció un tipo llamado Todd Howard, un joven diseñador dentro del estudio que tenía una idea loca: rehacer The Elder Scrolls desde cero, pero de una forma más accesible, más pulida, y con un mundo que no se sintiera como un experimento técnico. Así nació The Elder Scrolls 3 Morrowind. Pero ojo, el estudio estaba tan mal que este juego era literalmente su última bala. Y si fallaba, Bethesda se iba directamente al hoyo. El desarrollo fue durísimo. Querían mantener esa sensación de libertad total que hacía especial a la saga, pero sin el caos técnico de los anteriores. Cambiaron el motor, mejoraron los gráficos y diseñaron una isla completamente viva, Vanderfell, con sus ciudades, culturas extrañas, hongos gigantes y criaturas alienígenas.
Todo tenía una atmósfera única, y además fue uno de los primeros RPGs en ofrecer esa libertad brutal en consolas, especialmente en Xbox, donde pegó fortísimo. Cuando salió en 2002, Morrowind fue un éxito instantáneo, vendió millones, recibió críticas excelentes, y más importante aún, demostró que Bethesda podría crear mundos abiertos profundos sin que se rompieran cada 2 minutos. Luego vino Fire Emblem Awakening, la última esperanza de Nintendo. Este juego no solo salvó a Intelligent System, sino que también evitó que Fire Emblem desapareciera para siempre. Sí, la saga estuvo literalmente a una partida de Game Over definitivo. A finales de los 2000, Nintendo ya no sabía qué hacer con la franquicia. Los últimos títulos en GameCube y Wii habían vendido muy poco, y aunque eran juegos geniales, el público masivo simplemente no conectaba con ellos. En las oficinas se llegó a decir claramente, si el próximo Fire Emblem no vende al menos 250.000 copias, se acabó la saga, así de crudo. Intelligent System estaba desesperada. Llevaban décadas haciendo juegos tácticos muy de nicho, y este era su último intento, así que decidieron tirar la casa por la ventana con Fire Emblem Awakening. Lo apostaron todo, metieron un nuevo estilo visual, más anime y colorido, un sistema de emparejamientos entre personajes para hacerlos más cercanos, y una historia cargada de emoción, humor y momentos intensos. Además, añadieron algo que cambió el juego, la posibilidad de desactivar la muerte permanente, algo impensable en la saga, pero que permitió que mucha gente más se animara a probarlo sin miedo a perder a sus personajes favoritos. Y el resultado fue brutal. Cuando salió en 2012 para Nintendo 3DS, Awakening se convirtió en un fenómeno. Vendió muchísimo más de lo esperado, y no solo entre los fans de siempre, sino entre jugadores nuevos que se enamoraron de los personajes, las relaciones y el estilo táctico tan adictivo. Nintendo pasó de querer enterrarla a convertirla en una de sus sagas estrella. Seguimos con Nier Automata, el milagro de Platinum Games. A mediados de los 2010, el estudio japonés no pasaba por su mejor momento. Venían de un par de golpes duros. The Wonderful 101 fue un fracaso en ventas. Star Fox Zero salió regular. Y encima, Scalebound, su gran proyecto con Microsoft, fue cancelado. Eso los dejó en una situación crítica, con el dinero casi agotado y la reputación tambaleando. Platinum estaba al límite y muchos pensaban que iba a cerrar pronto, y entonces apareció Square Enix con una idea casi suicida: revivir Nier, un juego de culto del 2010 que apenas habían vendido, pero que tenía una base de fans muy leal. Lo que nadie esperaba es que esa colaboración sería la salvación de ambos. Square ponía la licencia y Platinum se encargaría del desarrollo. Yoko Taro, el excéntrico creador de la saga, volvió con su máscara rara y su visión filosófica del fin del mundo, mientras Platinum apostaba su toque maestro de combate rápido y fluido. El desarrollo fue tenso. Platinum no podía permitirse otro tropiezo. Sabían que si Nier Automata fallaba, adiós al estudio, así que se volcaron de lleno. Y el resultado fue algo único, un juego que mezclaba acción espectacular con una historia profunda, personajes inolvidables como 2B y 9S, una banda sonora increíble y un mensaje existencial que dejó a todos con la cabeza hecha polvo. Y cuando salió en 2017 fue un bombazo, críticas altísimas, ventas millonarias y una avalancha de fans nuevos. Nadie esperaba que un juego tan raro y melancólico se convirtiera en un fenómeno mundial. Después vino el bombazo de Grand Theft Auto 3. Porque sí, antes de ser este gigante multimillonario que todos conocemos, Rockstar Games estaba pasando por un momento crítico. A finales de los 90 la empresa tenía fama de hacer juegos polémicos, pero ninguno de verdad que diera dinero. GTA 1 y GTA 2 habían funcionado bien, pero no eran superventas, y el estudio estaba quemando recursos sin parar. Los proyectos se retrasaban, las críticas eran mixtas y Take-Two, su compañía madre, ya empezaba a perder la paciencia. Todo cambió cuando decidieron llevar GTA al siguiente nivel. La idea era simple pero revolucionaria: hacer el salto del 2D al 3D, que el jugador pudiera moverse libremente por una ciudad viva, robar coches, cumplir misiones y perderse en un mundo abierto sin límites. Pero el desarrollo de GTA 3 fue una locura. Había discusiones internas, problemas técnicos y hasta la policía de Nueva York presionó por el contenido violento del juego. Era un proyecto que podía hundirlos definitivamente si salía mal. Pero cuando finalmente se lanzó en 2001, GTA 3 fue un terremoto. Nadie había visto algo así. Liberty City se sentía real.
Los personajes tenían voz, las misiones eran cinematográficas y esa libertad para hacer lo que quieras era completamente nueva. En pocas semanas vendió millones y se convirtió en un fenómeno cultural. Rockstar pasó de estar al borde de la ruina a ser de uno de los estudios más ricos y admirados del planeta. Y claro, no podía faltar The Witcher 3 Wild Hunt. Aunque hoy los veamos como un estudio gigante y querido, antes del 2015 la cosa pintaba muy pero que muy mal. Venían de años de desarrollo complicados con The Witcher 1 y 2, juegos buenos pero llenos de bugs que apenas habían dejado beneficios. Además, la empresa estaba gastando una barbaridad en el nuevo motor gráfico, en doblajes y en crear un mundo abierto tan grande que casi se les fue de las manos. En esa época, CD Projekt no tenía el músculo financiero que tiene ahora. The Witcher 3 era literalmente el todo o nada. Habían invertido millones, hipotecado el estudio y hasta pedido ayudas externas para terminarlo. Si el juego fallaba, se acababa la historia. Pero los polacos tenían una visión muy clara. Querían hacer el mejor RPG jamás creado, con un mundo que se sintiera vivo, una historia adulta y decisiones que realmente importaran. El desarrollo fue una odisea, miles de líneas de diálogo, misiones secundarias que parecían principales y un detalle enfermizo en cada rincón del mapa. Incluso dentro del equipo había miedo. Algunos creían que el proyecto era demasiado ambicioso, pero cuando The Witcher 3 salió en 2015, todo cambió. La crítica lo puso por las nubes, los jugadores lo amaron y de repente, CD Projekt pasó de ser un estudio al borde del colapso a una de las empresas más queridas del mundo. El juego vendió millones, ganó premios a Juego del Año y puso a Geralt y a Ciri en el mapa global. Luego está Final Fantasy, la fantasía que no fue un final. Final Fantasy no solo fue el inicio de una saga histórica, fue el juego que salvó a Square antes de ser Square Enix de la quiebra absoluta. A mediados de los 80 la compañía estaba en las últimas. Habían intentado lanzar varios juegos para Famicom, pero ninguno vendía bien. Los empleados se estaban yendo, el dinero se les había acabado y el ambiente en la oficina era de entierro. Literalmente estaban preparando el cierre del estudio. En ese caos apareció Hiniboru Sakaguchi, un joven diseñador con un sueño enorme y cero esperanzas de futuro. Él llevaba tiempo queriendo hacer un RPG al estilo de Dragon Quest, pero más ambicioso, más emocional, algo que mezclara fantasía épica y una historia profunda, y sabiendo que sería su último juego antes de dejar la industria, decidió llamarlo Final Fantasy, su fantasía final. La idea era que, si iba a hundirse, al menos lo haría creando algo que realmente amaba. Square apostó lo poco que le quedaba de presupuesto. Fue un desarrollo pequeño, hecho con un equipo reducido, pero con una pasión inmensa. Cuando Final Fantasy salió en 1987, nadie esperaba gran cosa, hasta que empezó a vender como churros. Los japoneses se engancharon al sistema de combates por turnos, las clases de personajes, la exploración y esa sensación de aventura que ningún otro juego ofrecía en consola. En cuestión de meses, el éxito fue tan grande que no solo recuperaron todo el dinero invertido, sino que las ventas salvaron completamente a Square de la ruina. El nombre, que nació como un epitafio, se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo. Y ahora damos un salto a lo imposible con Cuphead. Los hermanos Chad y Jared Moldenhauer eran dos apasionados de los videojuegos y de los dibujos clásicos de los años 30, esos con estilo Disney antiguo, con animaciones hechas a mano y música de jazz. Su sueño era crear un juego que pareciera un dibujo animado jugable. Pero claro, una cosa es soñarlo y otra hacerlo realidad sin dinero, sin experiencia y con una sola idea en la cabeza. Al principio, Cuphead era un proyecto pequeño, casi un experimento. Querían hacer un juego de jefes locos, difíciles como los de la vieja escuela, pero cuando enseñaron el primer tráiler en el E3 del 2014, el público enloqueció. Todo el mundo hablaba de ese juego con estética de los años 30 y jefes animados que parecían salidos de una peli. Y ahí fue cuando los hermanos decidieron darlo todo. Amplificaron el proyecto, metieron más niveles, más animaciones, música orquestada, pero para hacerlo tuvieron que hipotecar sus propias casas. Sí, literalmente. Si Cuphead fallaba, se quedaban sin nada. El desarrollo fue una tortura. Cada frame estaba dibujado a mano. Los jefes eran extremadamente complejos y el trabajo parecía no tener fin. Los dos hermanos y su pequeño equipo trabajaban día y noche, con la presión de cualquier error que podría hundirlos. Pero cuando finalmente salió en 2017, el esfuerzo se vio recompensado. Cuphead fue un fenómeno instantáneo.
El juego no solo les devolvió todo el dinero invertido, sino que convirtió a Studio MDHR en uno de los estudios independientes más respetados del mundo. Su estilo visual, su dificultad endiablada y su alma artesanal conquistaron a todos. Y cerramos con Demon's Souls, el renacer de From Software. A mediados de los 2000, el estudio japonés no pasaba por su mejor momento. Venían de una racha de juegos mediocres que apenas vendían. Armored Core estaba desgastado, sus proyectos menores no funcionaban y económicamente estaban al límite. Si el siguiente juego no funcionaba, cerrar era una posibilidad muy real. En ese panorama oscuro apareció Hidetaka Miyazaki, un diseñador que ni siquiera era de los más importantes del estudio. El proyecto original de Demon's Souls iba fatal, un RPG confuso, sin dirección, y que nadie en la empresa entendía. Pero Miyazaki vio potencial y pidió dirigirlo. Su visión era completamente distinta. Quería crear un juego desafiante con una atmósfera opresiva, donde el jugador sintiera cada derrota, pero también la satisfacción de superar lo imposible. Básicamente, convertir el fracaso en parte de la experiencia. El desarrollo fue una locura. Sony, que financiaba el proyecto, no entendía nada. Pensaban que era demasiado difícil, demasiado raro, y que nadie lo compraría. Incluso lo publicaron solo en Japón sin apenas marketing, dándolo por perdido. Pero el boca a boca empezó a hacer su magia. Jugadores occidentales comenzaron a importarlo. Los foros se llenaron de vídeos y comentarios sobre lo diferente que era, y el interés explotó. Cuando Atlus y luego Bandai Namco lo lanzaron en Occidente, Demon's Souls se convirtió en un fenómeno inesperado. Vendió muchísimo más de lo previsto y transformó a From Software en un nombre respetado mundialmente. Ese éxito no solo les salvó, sino que les dio confianza y el dinero para crear Dark Souls, que ya fue historia pura. Y ahí los tienes, 10 juegos que no solo fueron éxitos, sino auténticos salvavidas. Títulos que nacieron de la desesperación de estudios al borde del cierre y que hoy son parte de la historia del videojuego. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo estabas. Y dime en comentarios si conocías la historia detrás de estos auténticos juegazos. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.